Uno de los motivos de éxito del Congreso Internacional de la Industria Plástica ha sido la participación de los 4 gremios del sector plástico de la Alianza del Pacífico. Este año no será la excepción y vía conexión remota conoceremos la situación de la industria plástica en los países de la Alianza del Pacífico. Para ello comenzaremos con la presentación de la gerenta general de Acipla Chile, Magdalena Balcells. Magdalena Balcells es ingeniera civil, industrial de la Universidad de Chile y diplomada en Management and Administration de Harvard University. Cuenta con amplia experiencia en cargos gerenciales en los ámbitos públicos, privados y gremial. Adelante, Magdalena, recordándote que tienes 10 minutos para tu presentación. Por favor, ¿pueden hacer la conexión? Hola, Magdalena. Tienes el uso de la palabra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de presentarles brevemente en qué estamos en Chile en lo que tiene que ver con los plásticos. Bueno, cuéntenme si se ve la presentación. ¿Le están presentando ustedes o yo? ¿Quién proyecta? ¿Proyecto yo misma? Sí, Magdalena, proyecta tú. Ok, podemos ver la presentación, si la pones en modo presentación. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, sí, por favor la pones en modo presentación. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, brevemente les cuento un poquito cómo es la industria local del plástico. Tenemos que en Chile está formada por casi 500 empresas, genera más de 25.000 empleos directos, representa casi un punto porcentual del PIB nacional y el consumo aparente de plásticos en el año 2020, que son los datos que estamos usando acá, fue de 970.000, casi 970.000 toneladas. ¿Qué sectores consumen la mayor proporción de plásticos en Chile? Bueno, tenemos en línea con lo que ocurre a nivel mundial, que a nivel de envases se consumen 48% de los plásticos que consumimos en Chile. Entre la minería, la agricultura, la pesca, el retail y la construcción se llevan un 44-43% y después tenemos otros que vendría siendo un 7%. Es decir, la mitad más o menos va en base a embalajes y la otra mitad va a industrias donde las aplicaciones plásticas son de larga duración. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de qué tipo de resinas se ocupan, nuevamente, en línea con lo que ocurre a nivel mundial, el polietileno es sin duda el más utilizado, con un 52%. Después tenemos el PET y el PVC que están más o menos al mismo nivel, el uno con un 15%, el otro con un 14%, y después tenemos el polipropileno con un 8%, un grupo de otros que son varias cosas distintas, que son otro 8%, y tenemos en poliestireno un 3%. Mirando un poquito qué ha pasado en el reciclaje en Chile en los últimos años, bueno, en el año 2018 realizamos nuestro primer estudio de reciclaje de plásticos en Chile y obtuvimos como resultado que del total consumido en el país, incluidas las aplicaciones de larga duración, no solamente a nivel de empaques, anualmente se reciclaban casi 84.000 toneladas, de las cuales el 83% era de origen industrial y el 17% de origen domiciliario. Nuestro segundo estudio lo hicimos en el año 2020, el tercero lo vamos a hacer hacia fines de este año, y nos arrojó un resultado de casi 93.000 toneladas de reciclaje, respondiendo un 86% al industrial y un 14% al domiciliario. Hubo un incremento importante y nosotros estamos convencidos de que de no haber estado confinados en las casas y sin la pandemia de por medio, probablemente esta cifra habría aumentado aún más. Lo que nos llena de satisfacción porque todavía a esta altura todavía no está, de hecho, no ha entrado en vigencia el cumplimiento de metas de la ley REP para envases de responsabilidad extendida del productor para envases y embalajes. Entonces, si miramos un poquito las conclusiones que nos ayuda a tomar este último estudio de reciclaje, bueno, de las 970.000 toneladas de plástico que se consumieron en Chile en el 2020, en el año,
Se reciclaron casi 93.000, correspondiendo al 9,6% del consumo total, lo que quiere decir que el total de plásticos reciclados aumentó aumentó en un 11% entre el 2018 y el 2020, e insisto, esto aún sin la ley, con la ley de por medio, pero sin la exigencia de cumplimiento de metas aún. Esa comienza recién, se empieza a contar a partir del 16 de septiembre de este año. Después, ¿qué estamos haciendo en Chile en lo que se refiere a economía circular? Bueno, en Chile desde hace muchos años se están trabajando estos temas, y quizás de los esfuerzos más importantes que se hacen, y este diagrama lo muestra más o menos a grandes rasgos. En verde podemos ver todo lo que son iniciativas público-privadas, y en azul todo lo que son las iniciativas, o sea, más que las iniciativas, las leyes y reglamentos gubernamentales que viven al alero. Si ustedes se fijan aquí al principio en la línea de tiempo, lo que tenemos es una ley REP como gran paraguas de todo esto. En el 2018 sale la ley de bolsas, que prohibió el uso de bolsas. Después en Perú, de hecho, hicieron una versión mejorada, se podría decir, técnicamente, al menos desde el punto de vista del diseño de la ley de bolsas. Después se trabajó durante los años 2019 y 2022, trabajamos intensamente con el sector público en el diseño de la hoja de ruta de economía circular para Chile, donde obviamente uno de sus grandes outputs fue justamente cuáles iban a ser las iniciativas adicionales o complementarias que se iban a llevar a cabo a nivel regional y local. Regional, cuando hablo regional, es a lo largo de todo el país, para poder avanzar hacia una economía circular en el país. Entre el 2018 y el 2022, finalmente, después de un comité operativo ampliado, sale adelante lo que se llama el decreto de envases y embalajes, que es justamente el que regula todo este tema de los empaques y a partir de cuándo se empiezan a cumplir las metas, y que establece que a partir del 16 de septiembre de este año comienzan ya las empresas a tener que cumplir metas de recolección. Ya también tenemos empujados desde el sector público, o sea, empujados del sector privado con apoyo del sector público, un acuerdo de producción limpia de etiquetado de reciclabilidad. Hay un programa de territorio circular, está el Pacto Chileno de los Plásticos, que fuimos el tercer país, en avanzar en esa línea. Y después tenemos uno de nuestras iniciativas que nos llena de orgullo, que vendría siendo el Acuerdo de Producción Limpia de Resinas Recicladas, que estamos en el segundo año de implementación, y básicamente apunta a poder asegurar, o sea, traccionar o generar una demanda real por materiales secundarios, es decir, materia prima plástica reciclada, para ser incorporadas, al menos durante los primeros años de implementación de la ley REP, y mientras la tecnología no nos permita hacer una circularidad perfecta, poder incorporar toda esa materia prima reciclada en sectores industriales distintos a envases y embalajes. Es decir, envases y embalajes genera todo este residuo plástico, se recupera, se vuelve a peletizar y se incorpora en industrias como la construcción, la minería, la acuicultura, la agricultura, etc. La ley REP, no me voy a extender mucho en esto, muchos de ustedes ya la conocen. La ley REP es un instrumento económico que obliga a los productores de los productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de residuos derivados de su comercialización en el país. Es decir, tiene que hacerse cargo del pasivo que se genera por la comercialización de su producto. Aquí apunta a disminuir la generación de residuos, lograr la separación de los residuos en los hogares, transformar esos residuos recuperados en materias primas para reincorporarlas a la cadena productiva, y fomentar el emprendimiento y la generación de empleos verdes. ¿Cuáles son los productos prioritarios que se determinaron en Chile? Neumáticos, envases y embalajes, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, lubricantes y baterías. Los primeros dos ya tienen sus reglamentos operativos o en vigencia. Pilas y aparatos eléctricos y electrónicos se metieron dentro de un mismo reglamento y están trabajando en sacar ese reglamento, y aceites y lubricantes y baterías todavía está pendiente, pero el sector privado ya está empujando iniciativas en esa línea. ¿Qué dice el decreto de envases y embalajes, que es el que nos compete a nosotros especialmente de manera muy fuerte en la industria del plástico?
establece la obligación de entregar de forma separada y en el origen, con recolección selectiva de residuos y envases y embalajes. ¿Quiénes son los regulados? Todo aquel que ponga el producto en el mercado, en el mercado nacional, bienes de consumo envasados o embalados. Puede ser alguien que importó el producto y lo vendió en Chile, igual tiene que hacerse cargo del residuo que se genera. Puede ser alguien un supermercado que tiene su marca propia, puede ser el brand owner, que es como el caso más conocido, y también puede ser aquel que importó algo en un empaque para su uso profesional. ¿Qué quiere decir eso? Yo me dedico a fabricar bicicletas y yo importé piezas para bicicletas que venían en una caja, y esas piezas de la bicicleta nunca salieron en forma de piezas de bicicleta, sino en una bicicleta de la fábrica, pero yo tengo que hacerme cargo como importador de esas partes y piezas, o insumos, me tengo que hacer cargo y estoy regulado por ese embalaje. Se establecen dos tipos de metas, domiciliarias y no domiciliarias, y y para cada categoría hay distintas materialidades. En el caso domiciliario hay cinco categorías de materiales: papel y cartón, plásticos, metal, cartón para líquidos y vidrio. En el caso no domiciliario hay cartón y papel, plástico y metales. En caso de que a nivel industrial se generara cartón para líquidos o Tetra Pak o vidrio, eso se asimilaría al residuo domiciliario. Entonces, los sistemas de gestión en la ley REP son el ente que va a encargarse de hacer la trazabilidad, el seguimiento y el servicio para asegurar que estas metas se puedan cumplir. Pueden ser individuales o colectivos. Al ser colectivos, quiere decir que las mismas empresas se agrupan y son dueñas de estos sistemas de gestión para asegurar que se reporte lo que ponen en el mercado, pero que adicionalmente al final del año puedan cumplir con la meta establecida de acuerdo a lo que exige la ley. Ya les había explicado lo que era un consumidor industrial, en el caso industrial, a diferencia del caso domiciliario, que hay un sistema mucho más complejo que tiene que ponerse de acuerdo con la recolección de los residuos desde los hogares. En el caso de los consumidores industriales, que también deben cumplir metas que son distintas a las metas del ámbito domiciliario, pueden entregar los residuos de su envase y embalaje directamente al sistema de gestión, es decir, van a ser sistemas de gestión más bien de monitoring. No van a ofrecer un servicio propiamente tal, ni de gestión ni de recolección. Los envases agroindustriales serán considerados no domiciliarios y podrán constituir un sistema de gestión inclusivo. ¿Qué dice el Decreto Supremo de Etiquetado de Reciclabilidad? Que viene a ser como el resultado del acuerdo de producción limpia que empezó a empujar esto. Se inicia como un acuerdo de producción limpia en Glasofofa, que es la institución hermana de la SNI, y luego el gobierno convoca un comité operativo ampliado del cual ACIPLA participó, y ahora vendría la consulta ciudadana para luego elaborar un decreto supremo. ¿Qué busca esto? Es un reglamento complementario a la ley REP, que siempre estuvo establecido como un reglamento que había que generar, y establece la aplicación de una etiqueta de reciclabilidad que le entrega información al consumidor final y además le entrega información al sistema de gestión para poder, o sea, en el fondo es un win-win, porque entrega información de manera tal que el sistema de gestión pierda menos materiales porque la gente sabe cómo reciclarlo, y además, facilita el trabajo de clasificación. Otra ley que tenemos desde febrero del 2022, es decir, ya tiene un poco más de un año en vigencia, es la ley que regula los plásticos de un solo uso y las botellas PET. Nosotros la llamamos la ley PUSU, y prohíbe la entrega de envases de servicio desechables, todas las materialidades, para consumo en locales de expendio de comida preparada. ¿Qué quiere decir esto? Todos los envases que se han ocupado en el pasado cuando uno va a un patio de comidas da lo mismo la marca, a comer hamburguesas o ese tipo de comida al paso preparada, ya si uno los consume en el local mismo, y no tiene que ser dentro del local, puede ser la zona que circunda ese local, no se le puede entregar ningún tipo de envase, le hace bowl, cubiertos, platos, vasos, tazones, tapas,
de materiales descartables, de ninguna materialidad. Tienen que ser reutilizables de cualquier materialidad. Y cuando se trata de comida para llevar, o delivery, o al paso, se podrán entregar empaques distintos al plástico tradicional, y plástico se va a poder entregar en la medida que sea certificado, entendiendo por certificado plásticos que se puedan compostar, de acuerdo a un reglamento también que va de la mano de esta ley. Por otro lado, regula también las botellas PET, donde exige un nivel de retornabilidad dependiendo de la característica del negocio que la expende, y la incorporación gradual de un porcentaje de la materia prima reciclada, aprovechando que existen tecnologías que conocemos que permiten hacer esta incorporación, aunque esto sea para ponerlo nuevamente en contacto directo con alimentos. ¿Cuáles son las otras iniciativas que lideramos nosotros? Como les mencioné antes, uno de nuestros orgullos, nuestro acuerdo de producción limpia de resinas plásticas recicladas, que se hace cargo del aumento significativo que habrá en la oferta de materia prima reciclada. Y como la ley REP solo llega hasta la valorización del residuo, es decir, el momento en que un gestor se lo entregó a un valorizador para convertirlo en pellet, o bien transformarlo directamente en un producto final en caso de que esté integrado verticalmente, necesitamos hacernos cargo de que hay una atracción de esa demanda, porque como muchos de ustedes saben, no es posible, técnicamente hablando, asegurar la inocuidad de un empaque de todas las materialidades plásticas, independientemente del enormísimo potencial de reciclaje que tienen la mayoría de las resinas que se ocupan para los empaques, como son el polietileno de alta y de baja, el polipropileno, el poliestireno y el PET. Y además busca impulsar la demanda de resinas plásticas recicladas en construcción, minería, agricultura, pesca, embalaje secundario. Eso ya se los había contado. ¿Cuál es la propuesta que hicimos cuando negociamos nuestro acuerdo de producción limpia con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático? Ser capaces de caracterizar qué tipo de materia prima se está generando a partir de esta recolección y gestión, implementar estándares y protocolos de calidad para que los transformadores se sientan más tranquilos al saber qué tipo de material, de qué tipo de material están disponiendo y en qué tipo de extrusoras o máquinas pueden ocuparlo, o aplicación. Impulsar junto al sector público una sensibilización y promoción para incorporar más materia prima reciclada o secundaria en productos en productos o existentes o productos nuevos que nunca se hayan hecho con materia prima reciclada y se empiecen a hacer, y hacer toda una sensibilización sobre los beneficios que tiene desde el punto de vista de avanzar hacia la economía circular y reducir el impacto ambiental de la extracción o el acoplamiento de la economía con la extracción de recursos. Tenemos además, hace poco más de un año, instalado el programa Cero Pérdida de Pellets, también conocido como OCS, que vendría siendo el Operation Clean Ship. Este es el programa original, nosotros tenemos la patente en Chile, y lo que busca es un manual de buenas prácticas que busca en todos aquellos lugares donde se gestionan pellets, bien sea en la cadena logística o en la producción o en la transformación, asegurar que no haya fugas ni pérdidas para evitar el impacto medioambiental que esto genera. Después tenemos una mesa técnica de poliestireno que está avanzando a pasos bien agigantados en incorporar materia prima reciclada postindustrial de los envases de poliestireno para lácteos principalmente en nuevos envases de yogur, en una estructura ABA, es decir, ya tenemos de hecho algunos ejemplos exitosos y esperamos poder contar prontamente buenas noticias al respecto. También como CIPLA participamos activamente de un montón de iniciativas adicionales público-privadas, poniendo nuestro sello principalmente como un referente técnico, como la industria que más sabe de plástico es la industria del plástico, y desde ese lugar queremos hacer nuestro aporte, queremos poder colaborar y asegurarnos que toda esta política pública, por un lado, sea coherente, se haga cargo del sistema real, integral, y que no por concebir
por creer que las cosas son de una forma, sin entender su complejidad técnica y la múltiple cantidad de variables que tiene, terminar entregando una solución que resulte en un problema mayor desde el punto de vista del impacto ambiental. De esas iniciativas, entre esas iniciativas podemos mencionar el Pacto Chileno de los Plásticos, el Acuerdo de Producción Limpia de Embalaje Terciario o de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos en las mesas de manufactura del Ministerio de Economía y de la SOFOFA. Estamos en una mesa de gestión de residuos del Gobierno Regional Metropolitano. Estamos en el Consejo Consultivo de la Secretaría Regional Metropolitana. Estamos participando activamente en el Tratado Global para la Contaminación por Plásticos y pertenecemos, como ya lo dijo Silvia al principio, al Grupo de Economía Circular de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias por la posibilidad de presentarles nuestros avances y nuestro estado del arte en este momento. Gracias, Magdalena. Un aplauso, por favor. Nos ha puesto en contexto de la legislación y todos los acontecimientos que vienen en torno a las asociaciones públicas-privadas que tienen en Chile la industria plástica y los retos que enfrenta. A continuación, escucharemos al presidente de Acoplásticos de Colombia, Daniel Mitchell. Daniel Mitchell es economista por la Universidad de los Andes de Colombia, obtuvo su licenciatura en esa misma carrera en la Universidad Carlos III de España y tiene un Master of Science en Econometrics and Mathematical en la London School of Economics and Political Science. Posee una amplia experiencia en el sector público y privado. Adelante, Daniel, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un agradecimiento especial a SNI, al Comité de Plásticos en particular, por esta invitación. He estado allá personalmente en Lima en varias ocasiones. Me da tristeza no estar allá, pero por razones de agenda no pude viajar. Un saludo especial también a Magdalena. Felicidades por su presentación y también a Aldimir, que lo veo conectado. Yo en 10 minutos les comentaré un poco sobre el caso de Colombia, 3 temas muy puntuales. Primero, algunas cifras del mercado. Segundo, cómo estamos en cuanto a la regulación. Y tercero, qué estamos haciendo en el gremio, en general en la industria, para abordar los retos ambientales. En cuanto a las cifras, algunos valores simplemente para que se ubiquen en cuanto a la magnitud de este sector en Colombia. Colombia produce alrededor de 1.4 millones de toneladas de materiales plásticos, de materia prima. Fabricamos principalmente PVC, polipropileno y en una segunda instancia poliestireno. Fabricamos algo de polietileno de baja densidad, entre otras resinas plásticas. Y en cuanto a la industria transformadora del plástico, es un tamaño similar. En Colombia se transforman alrededor de 1.4 millones de toneladas de materiales plásticos al año. Estos se distribuyen, digamos que de una manera yo creo que similar a la mayoría de los países. El polietileno es el principal componente, seguido por el polipropileno y el PVC muy de cerca. Luego tenemos al PET, luego el poliestireno y después de ese las demás resinas plásticas. Y en cuanto a los productos que se fabrican, tenemos el rubro de los empaques, envases y embalajes, que es más del 50%, plásticos para la construcción alrededor del 20-22%, plásticos para la agricultura cerca del 7%, los plásticos línea inyección, línea hogar alrededor del también un 6-7%, y los demás productos plásticos, autopartes, partes de maquinaria, juguetes, artículos deportivos, entre otros, suman por ahí otro 7% para llegar a ese 100%. En cuanto al sector del reciclaje, estamos por ahí en el 20% de reciclaje. Yo creo que al igual que en la mayoría de los países de la región, las cifras oficiales del mercado del reciclaje de los plásticos son inexistentes, entonces nos basamos en información que tenemos del mercado y algunos estudios que elaboramos. Eso nos lleva a concluir que estamos por ahí en el 20%, cerca del 40% en el PET, 25-30% en envases rígidos de polietileno de alta densidad principalmente, y en flexibles por debajo del 10%, lo que nos promedia algo entre 15 y 20%. Creemos que acercándonos más hacia
El 20% es una industria que viene creciendo bien. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado específicamente sobre el mercado del reciclaje de los plásticos y obtuvimos resultados muy interesantes. El total en cuanto a toneladas de recuperación o de reciclaje está entre 300 y 350.000 año. Y en cuanto al crecimiento también venimos con unos resultados muy interesantes. Tenemos 2021 creciendo el sector del reciclaje, me refiero específicamente al 21%, la capacidad instalada en los últimos 2 años creció 40%, las inversiones crecieron 120%, los ingresos para el reciclaje en 2021 crecieron 141% frente al año anterior, entonces es una industria que viene con una dinámica importante. Ya el sector total de los plásticos ha tenido también un comportamiento relativamente positivo en los últimos años. Año de pandemia cayó 4-5% aproximadamente, año post-pandemia 2021 creció al 21%, 2022 al 8%, y este año tenemos una desaceleración leve, pero solamente tenemos cifras consolidadas al primer trimestre, entonces estamos esperando cómo se comporta el resto del año. Eso entonces en cuanto al primer componente de la presentación, que tiene que ver con las cifras y el mercado. En cuanto a la segunda parte, Colombia tiene también de alguna manera parecido a Chile, creería yo, casi que la gama completa de la regulación alrededor de los plásticos. Colombia cuenta con un esquema de responsabilidad extendida al productor, que es la resolución 1407 de 2018 del Ministerio del Ambiente, que entró en vigencia en 2018, pero el primer año de implementación fue 2021, es decir, estamos en el tercer año de implementación del esquema de responsabilidad extendida al productor para los empaques, envases y embalajes. Básicamente lo que dice esta norma es que cualquier empresa que lleve al mercado un producto que esté empacado o envasado en plástico, papel, cartón, vidrio o metales, es decir, una bebida, un alimento, un producto de aseo, cosméticos, es decir, cualquier cosa que esté empacada o envasada, tiene que formar parte de un plan de gestión de residuos, ya sea individual o colectivo. Yo puedo crear mi propio plan de gestión de residuos o formar parte de un plan colectivo de gestión de residuos y demostrar el cumplimiento de unas metas de reciclaje o aprovechamiento. La primera meta 2021 fue de 10%, la segunda fue 12%, este año estamos en 14% y llegamos a 30% en 2030. Ese es entonces el esquema de responsabilidad extendida al productor. Contamos también desde el año pasado con una ley de plásticos de un solo uso. Es una ley creo que similar a la que en su momento se aprobó en Perú, con algunas diferencias. Es una ley que establece un esquema de sustitución o prohibición para algunos denominados plásticos, productos plásticos de un solo uso, donde están pues esencialmente las bolsas, los pitillos, popotes, pajitas, los nombres que no sé cuál será el caso especial del nombre en Perú, y también los desechables o descartables, es decir, las vajillas. Pero tiene unos plazos que arrancan para las bolsas en 2 años y para los demás productos en 8 años, y una serie de excepciones, de las cuales resaltaría 3. Primero, se exceptúan los productos biodegradables. Segundo, se exceptúan los productos que, de acuerdo a un análisis de ciclo de vida, demuestren que él o los sustitutos tienen un impacto ambiental mayor en todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde la materia prima hasta el fin de vida del producto. Como sabemos, la mayoría de los plásticos se comportan bastante bien en estos análisis de ciclo de vida, entonces esto tal vez puede ser un argumento para que muchos o la mayoría de estos productos eventualmente no queden prohibidos, sino que tengan una salida de acuerdo a esta excepción. Y la tercera, también quedan exceptuados los productos que demuestren el cumplimiento de unas metas de aprovechamiento con la certificación de las toneladas de aprovechamiento, no necesariamente del mismo producto. Entonces tal vez ahí podemos ver, está la norma que es restrictiva al ser una sustitución o prohibición, pero da alternativas en cuanto a materiales, los biodegradables. En cuanto a impacto ambiental, no aplica la prohibición o sustitución cuando los sustitutos tengan un impacto ambiental mayor, y también en cuanto a economía circular, en el sentido que las empresas pueden de alguna manera crear esquemas similares al de responsabilidad extendida del productor, pero con metas específicas para esas categorías de productos, metas obviamente más altas que las del esquema de responsabilidad extendida del productor convencional que les acabo de comentar.
Y tercero, Colombia cuenta también con un impuesto a los denominados productos plásticos de un solo uso utilizados para empacar, embalar y envasar bienes. Este es un impuesto reciente de este gobierno que arrancó en agosto del año pasado. Es un impuesto que tiene un valor alto, diría yo, cercano lo tengo en pesos en la cabeza, 2.100 pesos por kilo. Eso equivale por ahí a unos, ahorita con la conversión, es un impuesto que se, se causa sobre los productores de los bienes plásticos y tiene también una serie de exclusiones. Son las mismas exclusiones que la otra ley, que la ley de sustitución de los productos plásticos de un solo uso. En consecuencia, incluye, por ejemplo, la exclusión de los productos que cumplan unos buenos resultados en el análisis de ciclo de vida, y también tiene otras exclusiones ya del producto, por ejemplo, de empaques y envases que se utilicen para alimentos, para bebidas, para productos de aseo, para productos de limpieza, es decir, los productos que forman parte de la canasta básica familiar. Entonces, realmente es un impuesto que tiene, en principio, un impacto grande debido a que pues la tarifa del impuesto es alta, pero cuando uno mira todas las exclusiones, realmente la gran mayoría no queda dentro del alcance del impuesto, debido a que la mayoría de los empaques y envases van para alimentos, para bebidas, para productos de aseo, de limpieza, entre otros, o pues son productos que al hacer el análisis de ciclo de vida se puede encontrar que tienen un impacto ambiental menor que sus sustitutos. Entonces, mucha creatividad legislativa en Colombia, mucha creatividad regulatoria. Contamos, digamos que para bien y para mal. Para bien porque ya tenemos al menos el panorama regulatorio claro, para mal nos consideramos que es exceso de regulación, pero tenemos el camino para demostrar el cumplimiento de todas estas excepciones y de todas las metas que se establecen en cuanto a economía circular y soluciones ambientales para los plásticos. Y finalmente, y esta es la última parte de esta intervención, lo que estamos haciendo dentro de la industria para avanzar en estos propósitos, en las soluciones ambientales para los plásticos, en evitar que los plásticos contaminen y terminen en el ambiente, y que por el contrario el cierre de ciclo de los plásticos y la economía circular genere nuevas oportunidades de empleo, de ingreso y naturalmente soluciones para el medio ambiente. Estamos trabajando en 4 frentes. Por un lado, en promover el ecodiseño. Tenemos en Colombia, fundado por Acoplásticos, el Instituto de Investigación y Capacitación del Plástico. Tenemos unos sellos de ecodiseño, unos sellos de circularidad, unos sellos de contenido de materia prima plástica reciclada en los productos, de manera que podamos incentivar no solamente a las empresas a que piensen en el ecodiseño de los productos, sino también que esto se pueda comunicar hacia los consumidores. Ese es uno de los 4 ejes de la estrategia de sostenibilidad y medio ambiente que estamos trabajando en Acoplásticos. El segundo, campañas de conciencia ciudadana, que los ciudadanos sepan separar sus residuos, sean conscientes de su rol en la economía circular, de su rol en evitar que los plásticos terminen en el ambiente, que de ninguna manera dispongan sus residuos en un parque, en una playa, en el mar, en el río y demás, sino que los dispongan adecuadamente y los separen de la manera que debe ser. Trabajamos con influenciadores, hacemos campañas en colegios, hacemos campañas en fiestas locales, somos muy activos en redes sociales, hacemos jornadas y brigadas de limpieza, entre otras actividades. Tercer elemento dentro de la estrategia tiene que ver con las iniciativas para dinamizar los mercados del reciclaje. Trabajamos con emprendedores, tenemos una alianza con la Bolsa de Valores de Colombia para desarrollar canales de financiación colaborativa hacia los emprendimientos que ofrecen soluciones de economía circular para los plásticos. Hemos hecho jornadas de negocios, hemos hecho ruedas de innovación abierta, hemos hecho ruedas de financiamiento, ruedas de capital. Entonces tratamos como de dinamizar mucho a esos emprendedores, a los jóvenes que tienen ideas y están desarrollando soluciones hacia la economía circular de los plásticos, y realmente hay muchos. Una de las convocatorias que sacamos a manera de anécdota, esperábamos tener 30, 40, máximo 50 postulantes dentro de la convocatoria, y estos postulantes son efectivamente emprendedores del reciclaje, de la economía circular, de soluciones de sostenibilidad de los plásticos, y esperando 40 llegaron 800. Entonces vemos un ecosistema bien interesante en ese sentido,
Y el último pilar de la estrategia, y ya con esto termino, es la información. Como decía al principio de la presentación, por lo general tenemos poca información de los mercados del reciclaje. Para ser honesto, no sabemos cuánto se está recuperando, no sabemos qué se está recuperando, no sabemos si lo que se está recuperando se está convirtiendo en qué. Entonces creamos un observatorio de economía circular de los plásticos que se llama Plastic. Se encuentra en www.plus-tic.org, y ahí hacemos estudios de mercado, estudios de precios de materias recicladas, caracterización de empresas del reciclaje, vigilancia tecnológica, vigilancia normativa, casos de éxito, blogs, entre otros. Entonces tratamos como de tener más información, tanto para nosotros como para los tomadores de decisiones en temas regulatorios, como para estudiantes, investigadores y pues naturalmente para los empresarios. Entonces ese es básicamente un resumen rápido de la situación actual en Colombia. De nuevo, un saludo a todos y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Daniel, por ponernos al día en los desarrollos en torno a la regulación, el plástico y la economía circular en Colombia. Podremos ahondar más del tema cuando nos reunamos en el grupo de trabajo. Por último, contaremos con la participación del presidente de ANIPAC, Aldimir Torres, quien nos ilustrará sobre la situación de plástico en México. Aldimir Torres es ingeniero químico con posgrado en química orgánica y polímeros, procesos y aditivos. Actualmente es director general de Awakening S.A., proveedor de soluciones en tecnologías para polímeros. Adelante, Aldimir. Muchas gracias, un placer siempre hablar después de personas como Magdalena o como mi querido Daniel. Es una responsabilidad por no solo el acervo que ellos presentan, sino por las ideas que siempre nos ponen en la mesa. Me encantó cómo Daniel habla del concepto de la creatividad de los legisladores. Yo le llamo creatividad porque las crías monstruosas que se forman en la cabeza de los políticos son muchas veces no solo destructivas, sino además patológicamente contagiosas. Yo entendí hoy en la mañana, me decía alguien en la definición de político, cuando un político te dice que sí, significa que es quien sabe. Cuando te dice que quién sabe, significa que no, y cuando te dice que no, pues es que no es político. Y en las mesas, cuando nos juntamos con ellos para hablar de los temas de sustentabilidad, usualmente tienen poco conocimiento del tema. Es un tema, creo que crítico. Yo también hablaba hace un rato con unas personas sobre, en mi formación profesional siempre he creído que la teoría avanzada que nos planteaba Newton es fundamental en nuestras vidas. La primera es la ley de la inercia, y significa que todo cuerpo en el universo tiende a estar estático o móvil de acuerdo a la fuerza que la fuerza de romper ese estado. Y la industria del plástico ha tenido esa situación. El industrial del plástico en realidad ha sido poco creativo al moverse. Nos movemos cuando nos forzan. Decía el CEO de Petestar, la planta más grande de reciclaje de pedro alimenticio que se encuentra en México, que si no hubiera esta presión de las autoridades, realmente la industria del plástico no haría las acciones que estamos realizando en estos momentos. Y creo que coincido mucho con ese pensar. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Espero que se esté viendo ya con claridad. En realidad, cuando hablamos de la situación del plástico, es muy complicado hablarlo únicamente a nivel regional país. Tenemos una situación crítica a nivel mundial, por supuesto, y eso no está exento a la situación de la Alianza del Pacífico. Enfrentamos un reto muy grande. Creo que hemos mal enfocado los esfuerzos, que resta mucho por hacer, que el camino es largo y que además en el camino no es un camino llano, es un camino además de sinuoso con muchas espinas. No solo bastará la creatividad y el esfuerzo, sino también el compromiso permanente a través de hechos y acciones concretas. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que pasa en nuestro país. Quisiera mostrar unas cifras de la industria muy rápido que actualizo frecuentemente. En el mundo estamos
casi en 400 millones de toneladas, o sea, es una cosa realmente absurda, no solo por la cantidad, sino porque además el 90.2% depende del óleo, depende del petróleo, de una fuente no renovable, o apenas el 1.5%, de hecho es menos que eso, vamos a verlo más adelante, viene de plástico biobasado. Aquí hay dos cosas que entender. No todos los plásticos biobasados son compostables, ¿ok? Y tampoco todos los compostables son derivados de biobasados. Es un punto importante. En ese entorno, además, tenemos una tasa de reciclaje mundial en la arribita del 8.3%, se ha contraído un poco, y la producción y consumo a nivel internacional pues está evidentemente tomada y secuestrada por los asiáticos. Si viéramos esta foto hace 25 años, por supuesto que no, también tenía el mayor porcentaje del PAI. Hoy el TEMEC, donde estamos Canadá, México y Estados Unidos, corresponde al 18%, la Unión Europea el 15% y Latinoamérica en el resto apenas representa el 4%. En los demás países donde estamos, incluimos a Medio Oriente, incluimos a Oceanía, incluimos a África, representa apenas el 8%. ¿Cómo estamos en la parte de los datos de bioplástico? Les decía, hoy realmente el número concreto es 0.61% de los millones de toneladas que hoy producimos. Y se prevé que esa capacidad incremente en los siguientes años. Se estima que en los siguientes 3 años podemos llegar a 7.5 millones de toneladas de las 2.42 que tenemos ahora. Es decir, si toda la producción del mundo la usáramos en México, no alcanzaría para la capacidad de material para empaque y embalaje que producimos en nuestro país. Este incremento se destina principalmente a PLA, ácido poliláctico, PBS, que es polibutiliensuccinato, y el PBAT, polibutileno-adipato tereftalato. Estos dos primeros son no biobasados, son derivados de petróleo, pero son compostables, y el tercero es no derivado de petróleo, biobasado 100% y además compostable. Y actualmente en Asia se produce el 50% prácticamente, lo que les decía, un poco más. Las cifras anteriores tienen que ver con producción y consumo, estas únicamente con producción. En nuestro país, la verdad es que tenemos una situación muy característica, tenemos una industria realmente bien posicionada, con generamos prácticamente 1 millón de empleos directos e indirectos, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. La industria del plástico representa casi el 3% del Producto Interno Bruto manufacturero, y además generamos casi 4 millones de toneladas de productos plásticos por año. El consumo estimado está un poco debajo de eso, abajo de 6 millones de toneladas, pero sí exportamos en total casi 480,000 toneladas a otras partes del mundo. Reciclamos al año 1.913.000 toneladas, que es una cifra, la verdad, muy considerable. Y la industria del plástico la componen un poco más de prácticamente 5.200 industrias, empresas. Y además estamos presentes, es un número creo que subestimado, prácticamente en cada movimiento y acción que el hombre tiene, la industria del plástico está presente. Las empresas en México que representan mayor empleo son la parte industrial, la parte de autopartes y la parte de botellas. Recordemos que en México tenemos un buen número de compañías que manufacturan autos, además, por supuesto, de las periféricas que manufacturan piezas plásticas. El 80% de la industria nuestra es como Pareto lo manda, micro y pequeña. El valor de la producción es muy alta, hablamos de 300 mil millones de pesos, que es una cifra muy alta. Y además, hoy tenemos un insumo de la parte de acopio, de la parte para reciclaje, tanto de centros de acopio como de pepena, como de tiraderos municipales. De acopio personal es lo que le llamamos aquí pepena. En nuestro país, prácticamente el 40% de la producción está centrada en el centro del país, como representa esta gráfica,
la parte norte es muy importante, tenemos una franja fronteriza muy activa con Estados Unidos y tenemos salida al Atlántico por la parte del Golfo de México y salida al Pacífico. Significa que la logística con Europa y con Asia es muy, muy simplificada. ¿Cómo están los mercados a los cuales vamos? Esta cifra creo que es muy interesante. Prácticamente el 45% va a la industria del empaque y del envase, del embalaje. El 16% va a la industria del consumo general, lo que llamamos los consumibles generales, los de uso en casa. El 11% representa el mercado de la construcción. Esto lo iré platicando. El mercado del envase se contrajo un poco, derivado de lo que estamos atravesando en México con las diferentes prohibiciones y legislaciones. La parte de la construcción se contrajo también un punto porcentual y ese es un termómetro importante para ver la posición de la economía en los países. La electrónica creció un poco, la automotriz también creció, el agrícola creció, tenía mucho tiempo estable y ya tiene una mejor posición la industria agrícola, la industria médica también creció. Evidentemente, toda la situación de la pandemia hizo crecer esta industria de manera exponencial. Y los otros son los que no encontramos cabida en ninguno de los anteriores. Eso es lo que corresponde a las casi 400 millones de toneladas, perdón, de las casi 7 millones de toneladas que tenemos de mercado a nivel México. ¿Cómo estamos en el comercio exterior? Importamos un poco más de 4.1 millones de toneladas y se exportan 2.4 millones de toneladas. Somos autosuficientes en polímeros como el poliestireno, como el PET, como el PVC. Tenemos producción local y aunque también tenemos producción local de polipropileno y de polietileno, que son en total los 5 más importantes, en esos últimos tenemos un déficit, importamos mucho a Estados Unidos y también tenemos una importación un poco menor, por supuesto, por importación al fin de Asia. Entonces, la balanza en total sigue siendo negativa y además aquí también se tendría que incluir los productos plásticos en el mercado internacional que también hemos mejorado a pesar de que seguimos con un déficit. Se ha incrementado la producción local. Hoy con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, nos posicionamos de mejor manera y muchas compañías asiáticas están llegando a instalarse en nuestro país, sobre todo para atacar mercados como el electrónico, como el de telecomunicaciones, como el automotriz. El valor total de las importaciones, más de la mitad viene de Estados Unidos y el 12% proviene de China. Tenemos un mercado muy interesante con Sudamérica, con Europa, con Asia, pero sí está muy lejos al comercio que tenemos con nuestro país vecino del norte, que son los de mayor consumo a nivel internacional. Y las exportaciones, igual exportamos en esos dos países basándolos. El 77% del mercado en la producción va dirigido a Estados Unidos, las exportaciones, y apenas el 1% a China. O sea, el reto con los chinos es bastante largo. Y un poco para hablar de estas curvas y hablar de la circularidad, de la sustentabilidad que nos decían tanto Magdalena como Daniel, creo que habría que pararse un poco y hablar de qué entendemos y qué definimos en esta situación de migrar a una economía circular. Y hay muchas definiciones, yo manejo una siempre que me parece muy precisa. Economía circular es una propuesta de sistema económico donde tratamos de establecer y reformular los factores de explotación, de producción, de consumo y de disposición de los materiales, con la inclusión de los diferentes sectores y agentes con un solo propósito fundamental: garantizar los inventarios para las generaciones futuras. Entonces, bajo ese esquema, nosotros como industria, la ANIPAC, fue la primer firmante de las asociaciones en sumarnos al Global Commitment y hemos trabajado en diversos segmentos, pero también firmamos en México el compromiso nacional para la nueva economía del plástico, que se firmó un año después de firmar con la Ellen MacArthur. Y en esta situación,
lo que buscamos también es tratar de trabajar en conjunción con las autoridades, primero en rediseñar esta ley de manejo de residuos sólidos urbanos, la LGPGIR, la conocemos en México, y esto que se maneja en diversas comisiones de la Cámara de Diputados y los senadores, son las comisiones de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Cambio Climático, también tiene que ver con la otra ley que estábamos esperando de su aprobación, que es la Ley General de Economía Circular. Y ahí se hablan de muchos temas, como los que hablaron Magdalena y Daniel, sobre la responsabilidad extendida al productor, sobre el ecodiseño, sobre el fortalecimiento del reuso y, por supuesto, el establecimiento de una estructura clara y certera de reciclaje. Aquí quiero hacer un paréntesis. Desde mi punto de vista, insisto, la industria ha sido muchas veces reactiva más que propositiva. Y el tema da para una charla muy larga y con muchos matices. Sinceramente creo que el volumen de plásticos que está circulando es muy alto. No, nadie puede soslayar eso. Y además, en consecuencia, entendemos que llegó el momento de trabajar conjuntamente. La responsabilidad no es únicamente de la industria. Cuando hablamos de aquella famosa, de aquel pajilla, el popote en la nariz de la tortuga, yo le explicaba de quién es responsabilidad. De la gente que lo diseñó, lo produjo, la pajilla. Dos, de la gente que no gestionó una recolección adecuada y una explotación de un residuo, o de la gente que lo utilizó y lo tiró irresponsablemente donde no debía. Y la respuesta es muy clara, de las tres partes. Y como los tres somos partes del problema, también nosotros los tres debemos ser parte de la solución. Y en consecuencia tenemos que trabajar conjuntamente, circularmente. Y siempre que hablo de este concepto de circularmente me refiero a esta cosa que me pusieron a mí hace más de 30 años que se llama alianza. Eso necesitamos, alianzas. Y la alianza es circular. No tiene entradas, no tiene salidas, no tiene que lastimar, tiene que fluir adecuadamente. Y matemáticamente me gusta explicarlo mejor. El círculo es la figura poligonal más precisa. La figura más simple es el triángulo, es el límite de un polígono cuando el número de lados tiende a 0. Si el triángulo es la figura con menos lados, 3. No hay figura de 2 lados. Y el límite de un polígono cuando el número de lados tiende a infinito se convierte en círculo. Es la figura perfecta. Y si somos más agresivos, tendríamos que pensar a nivel de ecuaciones diferenciales y a sólidos de revolución. Tendríamos que girarlo y tendríamos que hablar de economía esférica, no de economía circular. Pensar en las tres direcciones. Y entenderemos que, por supuesto, las R's, que son 12 en total que se hablan en el mundo, tendríamos que atacarlas con mayor responsabilidad y con mayor compromiso. Este acuerdo nacional que les mencionaba yo se firmó y hemos entregado año con año resultados de este tratado, y donde tenemos metas precisas para el 2030. En estas metas se hablaba de que los envases, los empaques, tienen que ser utilizables y reciclables, compostables o aprovechables al 100%, que la tasa de acopio tendría que estar en niveles del 80% para PET y 45% para el resto de los plásticos, y que el contenido de material reciclado sea mayor, cuando menos, del 30%. Y cada año vamos reportando nosotros estos resultados. Se firmó el 5 de diciembre, como aquí aparece, y el objetivo era impulsar, la gestión de residuos a través de este modelo circular, y por supuesto con ello establecer una colaboración muy precisa de la industria, del gobierno y de la sociedad, que son las tres partes de la rueda que hacen que se muevan esta clase de situaciones. El informe, que es el tercer informe que hemos anunciado, hablamos de que más de 51,000 toneladas de plástico han sido sustituidas o eliminadas durante el último año. El 53% de las empresas reportadas indicaron que durante este periodo se mantiene una inversión en distintos proyectos en temas de infraestructura, y hablamos un poco más de 1.400 millones de pesos. La tasa de cambio está 18 a 1 dólar peso. Que el 54% de las empresas reportadas indicaron que han trabajado en proyectos de inversión, claro, en responsabilidad social, por un monto mayor a 90 millones de
de pesos, y aquí hay que hablar muy claramente de que hemos trabajado mucho en la asociación de establecer que la sustentabilidad, que la economía circular tiene que ser parte fundamental de los factores críticos de éxito de cualquier planeación estratégica. Si en tu estrategia corporativa no está la economía circular, tienes que reinventar y redireccionar tu sentido porque estás trabajando en forma inadecuada. Y por supuesto que se cumplió la meta de eliminación de plásticos intencionalmente añadidos, por ejemplo, para exfoliación. Los microplásticos, esos ya están eliminados completamente del proceso. Y que además las tasas que tenemos ahora son ya superiores al 20%, y con esa tasa que teníamos ya estamos muy, muy avanzados en el objetivo que tenemos y hemos alcanzado tasas antes del tiempo estimado. Creo que queda claro que además hoy día las inversiones que hemos tenido, tenemos hoy día la planta más grande del mundo de PET dado alimenticio, reciclado por supuesto. Tenemos hoy la tercer planta más grande del mundo en poliolefinas, con producción de productos con aprobación para uso alimenticio. Tenemos la planta más tecnificada a nivel Norteamérica en cuestión de uso y limpieza y generación de especificaciones de material post-consumo. Entonces, por esa parte creo que hemos hecho la tarea en nuestro país. Y nosotros como asociación tenemos acciones permanentes. Primero, trabajamos mucho, les comentaba yo, con alianzas, con otras organizaciones, con la industria química, con la industria del envase, con la industria de responsabilidad social. Trabajamos permanentemente en campañas educativas. Sabemos que la educación es un tema fundamental para romper paradigmas y además para eliminar mitos permanentes que tenemos en nuestra industria. Creamos ya el primer diplomado en economía circular en plásticos, llevamos por la tercera generación. Impulsamos, por supuesto, trabajamos permanentemente en incrementar el volumen de normalización en plásticos, que es un tema que en Latinoamérica tenemos un camino muy largo por avanzar. Trabajamos permanentemente sobre las huellas ambientales y no solo las informamos, sino trabajamos en propuestas. El ejemplo es lo que está aquí descrito. La Ciudad de México prohibió hace 3 años las bolsas de plástico y sucede que se les demostró en un análisis de ciclo de vida que la bolsa que habían prohibido era la que menos impacto tenía, que era la bolsa de camiseta con polietileno de alta densidad. Y después las demás otras 5 son productos plásticos también de muy bajo impacto, y al final teníamos la de papel y teníamos la de tela. ¿Qué significaba eso? Que una bolsa de papel tenías que usarla 180 veces para tener el mismo impacto que la bolsa que habían prohibido, y una bolsa de tela tenía que usarla 1700 veces para tener los impactos, los 32 impactos que marca el ACB, el ciclo de vida, respecto a la bolsa prohibida. Entonces, sucede que prohibimos, como diría Daniel con esa creatividad, el material que menos impactaba a nuestro ambiente. Perdón. Trabajamos, insisto, con el ciclo de vida, trabajamos en campañas de limpieza. Eso tiene una finalidad más mediática que efectiva, porque trabajamos en limpieza de cuerpos de agua, en cuencas, en ríos, en mares. Pero insisto, esto, por más que recuperes 1 tonelada, 2 toneladas, sigue siendo mediático que efectivo, porque no impacta en la situación que estamos enfrentando con contaminación de plásticos en los mares. Y además trabajamos permanentemente en mejorar e incrementar las buenas prácticas de la industria, en las certificaciones de industria limpia, de responsabilidad social, de industria socialmente responsable. Tenemos una serie de certificaciones que promovemos permanentemente, y entre eso está, por supuesto, lo veremos más adelante, el trabajar en el programa Cero Pérdida de Pellets, que promueve Plastics en Estados Unidos, y que somos un elemento permanente de capacitación. El objetivo es que toda la industria del plástico esté capacitada y esté adherida al programa Cero Pérdida de Pellets, del programa Operation Clean Sweep, que Operación Barrido Limpio. Y tenemos ya 5 compañías con el distintivo azul, que es una situación muy alta respecto al ambiente fuera de Estados Unidos.
Este programa de Nos Mueve a Todos trabajamos a nivel mediático en todas las redes sociales, lanzando videos de conciencia sobre plásticos, qué es el plástico, los mitos sobre las bolsas. Y no solo tratamos de concientizar, sino trabajar en contra de aquellos mitos. Permanentemente hablamos sobre mitos y realidades. ¿Y qué objetivo tenemos? Involucrar al entorno social para tratar de migrar hacia hábitos mucho más sostenibles. Y no hay nada más sostenible, insisto, que cuidar y medir de manera muy efectiva el consumo que tenemos. Tenemos que migrar a un consumo más responsable. Antes de pensar en la reducción, en la reutilización, en el reciclaje, tenemos que trabajar intensamente en el consumo. Recién llegamos a los 8,000 millones de personas en este planeta, ya no alcanza el planeta. El planeta, pensamos y trabajamos y actuamos como si trajéramos 1.8 planetas disponibles encima y ya no hay capacidad. Y lo que estamos viendo de cambio climático es derivado de toda esta situación de rompimiento del equilibrio que estamos enfrentando, y creo que nosotros tenemos que tomar nuestro papel y asumir, por supuesto, nuestras responsabilidades. Entonces, eso tratamos de hacer permanentemente en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, a través de correos electrónicos. Trabajamos permanentemente en ese programa de comunicación y estamos, por supuesto, contentos de poder compartir con ustedes cualquiera de los trabajos que hemos hecho en nuestro país. Así que siempre es un placer hablar con ustedes, siempre es un placer tratar de compartir lo que hacemos en nuestro país, y además de estar con mis hermanos que quiero mucho en Perú, me encanta compartir la mesa como mis antecesores, a quien aprecio tanto. Así que muchas gracias y siempre estoy a sus órdenes. Un abrazo afectuoso, es más, el mejor.